Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa semanal La Cigarra con su amiga la doctora Tintina la Celestina, sexóloga irreverente. ¿Cómo estás? Les presento a mi partner Israel Espinosa. ¿Cómo te encuentras, Israel? Muy bien, contento porque este es el quinto programa de una serie de varios programas que vamos a estar subiendo, y lo más importante es el agradecimiento a todos nuestros suscriptores que siempre nos están apoyando y ya están al tanto de subir cada semana en un horario, en el momento en el que se sube la entrega a través de esta plataforma. Recuerden, a partir de este momento empiezan a subirse las redes sociales, empiezan a aparecer. Recuerden darle clic a la campanita para suscribirse. Para las notificaciones. Y las notificaciones, que es lo más importante. Los comentarios, como habíamos prometido y la doctora había prometido, no se van a quitar. La caja de comentarios ahí está, sigue habilitada para que nos comenten y no mienten la madre. Exacto. Si quieren hacerlo, pero no dejen de hacer ruido, que es lo más importante. Efectivamente. Oye, y contentísima, ¿sabes por qué? Tenemos 60 suscriptores. Gracias a todos los que no solo nos ven, sino se suscriben, porque gracias a ustedes podemos seguir generando ese tipo de material, ¿verdad, Isra? Totalmente. Lo más importante de este proyecto son ustedes. La información que la doctora nos está compartiendo en cada una de estas entregas es para ustedes. Claro. Los temas que quieran tratar, las sugerencias. Cajita de comentarios. Exacto, es lo más importante. Es nuestra caja de Pandora. Pero hoy te ves más que... espectacular. Exacto, me robaste la palabra. Me veo espectacular. No le robé el pelo a He-Man. Siento que tengo el poder. Pero te voy a decir algo. Tampoco fui con el estilista de Laura Bozzo. Ok. Y el pelo tampoco es el de Cristina Saralegui. Lo que pasa es que yo dije, tengo que ponerme ad hoc a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de las etiquetas. Que era un tema y un tema que traíamos pendiente en 2 programas que nombramos. Y hay varias cosas que tenemos que tratar. Pero doctora, sobre las etiquetas, ¿qué es importante que nuestro público y audiencia conozca? Mira, en estos tiempos, lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo con lo que pasó con el caso de Floyd en Estados Unidos, se está volviendo a sonar muchísimo entre la sociedad el tema de la discriminación racial. Y entonces vuelve a salir a la mesa y se presenta ante nosotros cómo la sociedad discrimina y fomenta la discriminación, ¿no? Pero tenemos que entender que el ser humano sobrevive y existe gracias a la discriminación. Para poder entender qué pedo con las etiquetas, Isra, tenemos que entender la base de la etiqueta, que es el lenguaje. Claro. Como diría Lacan, ese psiquiatra estupendo, el mundo es el universo del lenguaje. Es decir, nosotros nos construimos por lenguaje. Claro. Y entonces nos tenemos que ir muy atrás. Fíjate esto. Cuando Darwin, me voy a quitar de esto. Sí. Ya. Ahorita con las... no, es que me deslumbro yo sola. esto sí, claro. Me raya, ¿no? Fíjate que Darwin, cuando saca su teoría de la evolución humana, de las especies, y habla de este proceso evolutivo, y empiezan a surgir los diferentes especímenes de los que se desprende nuestra especie actual, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre que piensa y piensa lo que piensa. Entonces empezamos a ver que hay una serie de personajes a lo largo de la historia relacionados con nosotros, nuestros parientes homínidos, es decir, los primates, ¿no? Y nos damos cuenta que siempre se habló de un famoso eslabón perdido, porque curiosamente entre el Homo erectus, y dije bien, Homo erectus, es decir, el hombre recto, el que camina, ya no era el changuito que caminaba, claro, sobre sus 4 extremidades, el que estaba erguido. Se pone erguido y entonces empieza a caminar sobre 2 extremidades, ¿no? Y entonces, ¿qué le facilita esto? Ver a través del césped. Tiene un mayor campo de visión. Y entre el Homo erectus y el Homo sapiens se ha intentado buscar el chingado eslabón perdido. A tal punto que los científicos hoy día dicen, no nos preocupemos por el eslabón perdido. Lo que sucede es que ese brinco entre el Homo erectus y el Homo sapiens se ha intentado rellenar. Caso de Lucy, la famosa antecedente del Homo sapiens, que es este homínido que se encontró, que es lo más cercano a la estructura ósea que nosotros tenemos. Exactamente. Entonces vamos a
Cada disciplina, queridos seguidores, cada disciplina va a jalar agua para su molino para decir de dónde vino el proceso de evolución sapiencial, es decir, el proceso de evolución del raciocinio, del pensamiento. Este es el caso de una doctora estadounidense que hace una tesis doctoral en donde dice que el gran salto para nosotros desarrollar y que nuestro cerebro se adaptara y cambiara fue el proceso de cocinado. Es decir, ella atribuye a que no solo es el descubrimiento del fuego, sino es el proceso de cocinar los alimentos lo que hace que nosotros empecemos a cocinar y a comer y a cambiar la química de esos alimentos que estamos ingiriendo. Entonces, al cambiar la química de los alimentos, nuestro organismo cambia. Claro. Y entonces el cerebro empezó a adaptarse. Eso lo dice ella. Es parte de la evolución, de la adaptación de las especies. Parte de la evolución. Pero si me lo preguntas a mí, yo te podría decir que el verdadero salto, lo que nos hizo ser lo que somos hoy en día, es la construcción del lenguaje. Fíjate, Isra, que nos tenemos que regresar entonces a cuando originalmente el hombre no producía sonidos. Tenemos que entender primero qué es el sonido. Acuérdate que el sonido es una secuencia de ruidos, ¿no? Articulados, deja de ser ruido porque se empiezan a articular y entonces empezamos a producir eso que le llamamos sonido. Claro. Ya lleva por medio la articulación. Entonces nuestro antecedente primitivo, hablando del caso del Homo erectus, emitía gruñidos. Todas las especies se comunican, Que su lenguaje sea distinto al de nosotros es diferente. Claro. Pero, ¿cómo se comunican los murciélagos? Por medio de radar y ecosonido, es decir, la ecolocalización. Efectivamente, por eso me encanta tenerte aquí. Entonces, ¿qué es la ecolocalización? Lanzas una onda de sonido, la onda de sonido rebota y entonces tienes una dimensión de lo que está al frente y por tanto evades los árboles, sabes por dónde puedes dirigirte. Hubo otro experimento que hicieron en Estados Unidos también. Pusieron a personas vendadas a entrar en un sitio donde había diversos obstáculos y les pedían que fueran hablando y intentaran buscar la salida a través de encontrar el rebote. Entonces, los delfines también se comunican por localización. Tenemos también, los perros se transmiten a través de sonidos de ladrido, ¿no? O sea, cada especie tiene una forma distinta de comunicarse. Digamos que cada especie ha conformado evolutivamente su forma de comunicarse con un lenguaje propio. Claro, tienen su lenguaje. Pero ¿qué pasa que en el caso del ser humano? Imagínate tú, vámonos a la imagen clásica de lo que nos hace Homo sapiens, que es el descubrimiento del fuego. En todas las caricaturas, en los libros de historia, cuando vemos a nuestro antecedente, vemos a ese hombre alrededor de una fogata. Y entonces viene la imagen de cayó el rayo, se ve el fuego, el hombre lo empieza a controlar. Dato curioso, si nos vamos a revisar la historia de la humanidad y su mitología, nos vamos a dar cuenta que el fuego está relacionado con el conocimiento. Así es. Y entonces tienes a Prometeo robando el fuego de los dioses. Así es. Y es castigado por llevarlo a la humanidad. Así es. Y tienes a un Lucifer, hijo de Dios, el hijo predilecto de Dios, que precisamente tiene el nombre de luz divina. ¿Y qué tiene prohibido comer el hombre? Adán y Eva, ¿qué tienen prohibido comer? El árbol del conocimiento. Y son tentados por la luz, por Luzbel. Entonces, la luz ha estado presente, esta cuestión del fuego. Pero lo que sucede es que, te voy a dar mi explicación. Imagínate que de pronto estos antepasados se dirigían y emitían gruñidos. ¿No? Son ruidos de gruñido. Y entonces, cuando se acercaban a una vallita y encontraban, imagínate que de pronto había muchas vallitas azules, ¿no? Ellos todavía no las nominaban. Claro. Pero entonces se acercaba, lo probaba y pum, caía muerta. Y entonces venía otro de su especie, se percataba que estaba muerto, pero no hilaba que había sido por el consumo de esa valla. Y pum, la probaba y otra vez muerta. Y venía el tercero y otra vez probaba y pum, hasta que ya tenía esta fila de cadáveres. Y como somos necios, porque el espécimen humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Cuidado con esas piedras recurrentes. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, ¿cómo caemos? ¿Cómo chingados caemos? ¿No? Entonces,
Imagínate tú esa necedad que traemos innata. De repente, pues, ves ahí el filón de amontonadero de primates, de cadáveres, y tú sigues comiendo la misma valla. Hasta que uno se le prendió el foco y dijo, ¡ah! ¿No? Y entonces se dio cuenta que hizo, ¡ah! 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 ¿Qué sucede? Empezó a articular. Y entonces al articular surgieron sonidos. Y de los sonidos vinieron la creación de las letras. Y al hilar y juntar sonidos, viene la construcción de las palabras. Claro. Y entonces es maravilloso, Isra, porque cada letra tiene un origen y un porqué. Si tú ves el antecedente y el origen de la letra A, si la invertimos, forma la cabeza de una vaca. Así es. De un buey o una vaca, un cerastal. Y no estamos refiriéndonos a personas. No, hay muchas fuera del mundo, pero estamos hablando de apis. Exacto. Apis inicia con la letra A. Así es. Y si nos vamos a la letra B, tiene que ver con la palabra, que utilizaban los fenicios para denominar casa. Y entonces la letra B, si lo ven bien, es el plano de una casa primitiva. ¿Te das cuenta cómo fuimos atribuyendo a cada letra una característica que veíamos en cosas que ya hacíamos? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vemos estas vallitas y decimos, esta es la que lo mató, esta no se come, esta sí se come. Vamos a transmitir, le decimos, no, sí, no, sí, ¿no? Y entonces empiezas a transmitirlo y ya puedes decir, no, sí, ¿no? Y entonces empiezas a permitir que el lenguaje fluya y empiezas a construir, y el hombre se construye por el lenguaje. Entonces, ¿por qué tiene que ver con las chingadas etiquetas? Te estarás preguntando, sí. ¿Qué chingadas está diciendo esta vieja loca? Pues tiene mucho que ver, Isra, porque nosotros nos construimos a partir del etiquetado. Es decir, la misma ciencia no sobreviviría si no hay etiquetas. Claro. ¿Por qué? Porque la noto acalorada. ¿No quiere desabotonarse un poco? Tengo un poquito de calor ya hace rato. Ahora esas etiquetas, ¿qué? Mira, te voy a decir, como vengo preparada para el tema. No venía preparada. No venía preparada, pero aquí estoy. Precisamente cuando vemos cualidades, no podemos negar decirle a la luz, a la noche, que son atributos que de acuerdo a cada característica que tiene el día, la noche, se le fueron asignando nombres, nomenclatura. Claro. ¿Sí me explico? Sí, es una forma de identificar algo. Y cómo nosotros sobrevivimos a través de comunicar y a través de transmitir. Ojo, porque las personas que no tienen la posibilidad de transmitirse a través del lenguaje verbal, lo hacen a través de un lenguaje de señas. Claro. Eso quiere decir, ahorita con esa explicación casi antropológica, que la etiqueta tiene un origen... Casi antropológica, ¿no? Antropológica total. Y lingüística. Exacto. Tiene un origen positivo. Sí, claro. El problema es que ahí viene el problema del etiquetado. Exacto. El problema no es la etiqueta, no es la palabra, es el peso que le damos a la palabra y la carga con la que decimos la palabra. O sea, va a sonar muy feo esto que te voy a decir, pero el hecho de que le cambiáramos el nombre a las mujeres, el hecho de que le quitáramos el adjetivo calificativo de homosexual a la gente de la diversidad, que tiene atracción siendo hombre, que le gustan los hombres, ¿va a quitar la condición? ¿Va a quitar sus características? No. Las características van a estar ahí. Así es. Por eso tengo una fuerte pelea con este movimiento que es el movimiento queer, que de repente dice, vamos a eliminar etiquetas y vamos a enaltecer la individualidad. ¡Caramba! Nosotros sobrevivimos por el etiquetado. Claro. Entonces, lo importante no es, y ellos mismos hacen de lo queer una etiqueta, porque al final del día se asumen como ¿qué? Como queer. Exacto. ¿No? Al fin y al cabo es otra etiqueta. Otra etiqueta. Como doctora. Ahí la tenemos. Esa es una etiqueta y tiene peso. Mucho peso académico. Fíjate, yo tenía un colega que decía, a mí me dicen doctor porque los títulos cuestan. Pues si te costaron, qué bueno. Y más si lo sacó en Santo Domingo.
Pues sí, efectivamente, ahí te cuesta plata. Mucha plata. Mucha plata, pero no estamos promocionando ninguno de esos temas. Pero es una realidad, sí, es una realidad. Pero volvamos al tema de la etiqueta. Cuando empezamos a usar la etiqueta, es porque hay características que nos distinguen. Y entonces para nosotros poder sobrevivir y decir, no comas esto porque es venenoso, pues le tenemos que llamar venenoso. Claro. Le tenemos que llamar que es nocivo, que es malo para nuestra salud. Y esa etiqueta positiva o negativa, que ahora empezamos a diferenciar, ¿sí? Puede ayudarnos a salvarnos de alguna forma o también a someternos y a castigar. Que ese es el gran problema de las etiquetas, Irra. Que cómo la uses y la intención con la que la uses puedes generar muchísimo daño. O sea, el problema no es que a una raza en específico, y hablando del tema racial, que también ya está siendo, sería estúpido decir que está siendo superado, porque con honestidad, las grandes urbes y las grandes metrópolis ahorita están permitiendo la globalización. Pero para que pueda existir esto, tendríamos que eliminar por completo a las pequeñas comunidades autóctonas o endémicas de algún lugar. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón, cuando hablamos respecto a lo queer, por ejemplo, que habla mucho de las individualidades, se olvida el sentimiento colectivo. Fíjate tú, a mí, por ejemplo, el día de hoy mi outfit, ¿no? Sí, no. Hace que cargue una etiqueta, mira, espérame, perfecto. O sea, ¿qué soy? Una Barbie. Una Barbie. ¿Mezcla con He-Man? Yo tengo el poder. Siempre he tenido el poder. Sí. No, mira, lo que pasa es que si tú me ves así, físicamente yo no correspondo con nada de lo que es la pinche muñeca. ¿O no? No, sí. Pero eso no implica que yo me sienta segura, que me sienta guapa y me levante y salga así por la calle. Pero ¿qué es lo que ha generado esa etiqueta? Que entonces la Barbie es la muñeca estilizada con la nariz pintada. Y están más pinches deformes que nada esas muñecas. Sí, claro. Anatómicamente tú construyes una mujer así y se cae. Así es. No se soportaría a sí misma. Exacto. ¿No? Pero, ¿por qué hablar de las etiquetas? Porque nosotros tendemos a etiquetar, no siempre en términos de blanco, negro, aunque queramos limpiar el racismo, todos caemos en la trampa de las etiquetas. Porque en algún momento u otro de la vida, de pronto eres el necio de la familia. Esa es una etiqueta. Claro. Porque en este es el aventurero de la... Esa es otra etiqueta. Entonces, la etiqueta lo que hace es que te encasilla y determina lo que son una parte del todo, lo puedes volver el todo de esa parte. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en las escuelas, que siempre está el gordo, el flaco, la buena del salón, el menso, el jotito. Claro, sí. Y te estoy señalando. Obviamente. No, porque yo soy la vestida, por ejemplo. ¿No? Volviendo al terreno de la diversidad sexual, la palabra pedofilia, por ejemplo, el sentido que tiene la palabra hoy día y el peso que tiene hoy día de condena a un comportamiento sexual atípico, fuera de lo normal, no es el mismo que en su origen. La palabra pedofilia viene del griego y tiene que ver con el sistema educativo griego. Fíjate, esto, perdónenme mis amigos de la diversidad que han intentado rescatar la diversidad diciendo que el tiempo de la Grecia clásica fue bien chingón y había más aceptación y tolerancia. ¡Mentiras! ¡Puras mentiras! Te voy a decir por qué razón. Porque si revisamos la educación pedófila que se daba en Grecia, y no en toda Grecia, acuérdense que Grecia estaba conformada por diversas comunidades. Así es. Entonces, no llegó al mismo tiempo ni a la misma par. No. Este modelo educativo. Y este modelo educativo no era para todos, era un modelo aristocrático, era para los privilegiados. ¿Y por qué se adoptó? Porque en este pensar, donde el hombre es superior a la mujer, fíjate cómo discriminaban, que cuando una mujer se embarazaba, se hablaba de un horno. Y entonces, si el horno estaba caliente, ¿qué pasa con los huevos cuando hace mucho calor con los testículos? Descienden. Y descienden porque necesitan estar frescos. Necesitan que la temperatura baje.
Sí, claro. Y cuando hace mucho frío, ¿qué pasa con los testículos? Suben, se juntan porque necesitan conservar calor. Entonces, esta teoría, fíjate, los griegos ya la manejaban y decían que cuando el horno estaba caliente, ibas a dar a luz a un niño. Y si estaba frío, ibas a dar a luz a una mujer. Y qué tristeza, que iba a estar frío. Desde ahí ya estábamos condicionando al nacimiento de esta entidad, que iba a ser hombre o iba a ser mujer, ¿no? Entonces, cuando se educaba el modelo aristocrático, cuando dicen, no, las mujeres tienen que estar en casa, las mujeres no están educadas para pensar, y los que pensamos somos superiores, nos tenemos que relacionar con nuestros iguales. Y entonces el arte amatoria en las escuelas se enseñaba del erastes, que era el hombre mayor, el activo de la relación, para educar al erómenos. ¿Sí? Y el erómenos era este jovencito, muchachito puber, que andaba entre los 12 y los 16 años. No eran niños. Había un término griego para clasificar a los niños que amamantaban, a los pequeñitos. Pero estos niños paidos, que son muchachos adolescentes entre los 12 y los 16 años, acuérdate que las relaciones matrimoniales en aquel entonces eran entre hombres maduros de unos 30, 35 años con jovencitas entre los 12 y 15, 16 años. Entonces, cuando iban a las escuelas, el que les enseñaba el ars amatoria, ahí tenemos a un Sócrates enseñándole a Platón. Y entonces Platón, perdidamente enamorado de su maestro, genera el discurso donde determinamos que el amor es platónico. Porque, ojo, aquí viene la explicación que no quieren aceptar y que se niegan a ver, pero si revisamos toda la iconografía en vasijas y en platos, que es la que nos ha hecho que sepamos este modelo educativo de la pedofilia, el que tenía licencia y autorización para erectarse y para disfrutar era el adulto. El joven no, el joven les tenía que estar dispuesto a recibir, a ser instruido para poder aprender las artes del amor. Claro. Y entonces, si el jovencito de pronto decía que disfrutaba que le metieran el pito en la cola, decía, condenado, y eran castigados, los castigaban con apedreamiento. Entonces, ¿cuál padre, Isra? ¿Cuál padre? Sí, claro, era un castigo casi. Se volvía un castigo la homosexualidad. Entonces, cuando los romanos conquistan a Grecia, ven esta práctica de la pedofilia, como algo aberrante. Y entonces el término que le adjudican a este modelo es amor griego. Y entonces viene el amor griego, y si nos vamos más adelante en la historia, viene el amor que no se atreve a decir su nombre, el amor oscuro, y no hay un término positivo para calificar a la atracción de hombres que se sienten atraídos por hombres o mujeres que se sienten atraídas por mujeres. Y ahí es otro tema, porque nos tenemos que ir al origen de la palabra lesbiana, que ya en la Francia del siglo XVI se utilizaba el término lésbico para el tipo de atracción entre mujeres, fíjate, por la isla de Lesbos. Lesbos con la poetisa Safo. Y digo poetisa porque es el calificativo femenino para aquellos que se escriben o se dedican a la poesía. Así es. Ajá. Porque ahorita se está haciendo un desmadre con esto del lenguaje incluyente. Todes. Me parece, todes, Nosotros. asqueroses, nosotros, podemos, todes, ¿no? Sí. Cuando el lenguaje se construye a partir de que hay características. Ojo, también tenemos que irnos a otras partes, a otros lugares del mundo, donde no es lo mismo el sol, que como dicen allá en Europa, en otras lenguas, la sol. Claro. El sol se vuelve femenino. Entonces, ¿qué nos enoja? ¿Tú crees que si quitamos el adjetivo vamos a quitar la condición? No Entonces, tendría por qué. Lo que tenemos que aprender es a respetar la condición, para que el adjetivo y esta etiqueta no lleve ese peso negativo y destructor. ¿Me explico? Realmente entonces la utilización de la etiqueta tiene que ver con el ser humano y cómo la construye y la aplica a la persona. Totalmente, o a las cosas. Totalmente. Ahora, es importante, Isra, el acudir a la etimología de la palabra etiqueta. Claro. Entonces nos tenemos que ir a la Francia del siglo XIV, en donde la palabra etiquette servía para designar a un escrito que quedaba en una estaca, en un palo, que después los anglosajones lo van a tomar en el inglés
para la palabra stock, que quiere decir estaca, viene del gótico estaca. Y entonces es una palabra impresa que después se le empezó a poner a las huesas judiciales para definir de qué se trataba cada asunto que venía ahí. Claro. Entonces la etiqueta sirve para designar. Ahora entiendes por qué la etiqueta. Es una guía. Etimológicamente se refiere a esa palabra que puede definir un lugar físico o una cosa. O una cosa. En el caso de los humanos, cuando decimos es que estamos acostumbrados a etiquetar y usar las etiquetas, es porque vemos características y decimos, blanco y en botella, resistol. No es cierto, es blanco y en botella, leche, ¿no? Claro. O sea, no vamos a lugares comunes. Y entonces, dentro de esos lugares comunes, tú tienes ciertas características que nos lleva a otro concepto, que es el concepto de estereotipo. Porque entonces, de repente, ¿cómo se estereotipó al mexicano durante mucho tiempo? Y todavía lo vemos hoy en muchas caricaturas norteamericanas principalmente. Uh-huh. El mexicano se caracteriza ¿por qué? Por ser un indio gordito con un zarape recostado o recargado en un nopal o en un cactus, con una botellita de tequila a un lado y durmiendo. Y su sombrero. Y ya cuando es muy radical le ponen el sombrero y las moscas. O sea, aparte de todo, cochinos. ¿Sí me explico? Pero no somos los únicos etiquetados, ni somos los únicos estereotipados. Ve los ingleses. También los ingleses sufren de un estereotipo. Son los puntuales, los que huelen a pescado, ¿no? Los franceses, los que olían mal. El famoso insulto, mira, fíjate, la revancha entre los italianos y los franceses. Los franceses, los italianos le dicen a los franceses, caca su tu naso. Es decir, los que tienen caca debajo de la nariz. ¿Cómo pintan a los franceses en la caricatura también? Exacto. Con la naricita levantada porque todo el tiempo están oliendo caca. Así. Exacto. Y los franceses en respuesta les dicen macaroni. Los que solo comen pasta son los macarrones. Entonces acudimos a las etiquetas. Lo malo es cuando acudimos a las etiquetas en puro sentido negativo. Ahora, viendo nuestros datos, yo como siempre... Claro, los lentes no pueden faltar. Estos nunca van a faltar, es parte de mi etiqueta. Es parte de mi atributo, lo que me hace ser doctor. Entonces, en 1869, Carl Maria Kenbry dice, no hay un término para calificar a estos hombres que se sienten atraídos por hombres, y en 1868 y 1869 utiliza por primera vez la palabra heterosexual y homosexual. Fíjate, qué chingón decir que inventaste una palabra. Ahora, en 1864, 1865, Karl Ulrich dice, vamos a crear un término que hable de esta tercera entidad, que no es la heterosexual, que es el hombre físicamente con pensamiento de mujer, y les llaman uranistas, fíjate. Entonces se podría decir que el primer término que busca acercarse a ser un término positivo para la atracción entre varones es uranista, pero tampoco cuaja, porque, a ver, explícamelo tú. ¿Tú te sientes una mujer en un cuerpo de varón? No. ¿Eso con quién se identificaría más? Con el concepto hoy de la transexualidad. Con el concepto de la transexualidad. Uh-huh. Con los famosos mushes, en el caso de México, por ejemplo, hablando de nuestra propia diversidad, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el término uranista, más adelante, ya entrado el siglo XIX, en 1886, en la Psicopathia Sexualis, el doctor Richard von Kreis-Eyring, él dice, vamos a utilizar dos vocablos. El vocablo homos, del griego, que quiere decir iguales, y sexus, del latín. Entonces se utiliza un vocablo griego y un vocablo latino para construir la palabra homosexualidad, que quiere decir el amor entre iguales. ¿Dónde está el término hombre? No, claro. Sirve para tanto mujeres como para hombres. ¿Cuál es el problema con esa etiqueta Israel? Que se insertó en el manual de psiquiatría. Es decir, se tomó como una enfermedad mental, como una desviación. Así es. Y entonces no va a ser hasta ya el siglo XX, después de muchos años de lucha, que se logra eliminar la palabra homosexual. Y con el movimiento de liberación homosexual, dice, no ha habido una sola palabra que nos identifique de manera positiva. Vamos a encontrarla. ¿Dónde la encuentran? En la palabra gay.
¿Qué significa la palabra gay? La palabra gay es inglesa y servía para designar en el siglo XIX y poquito antes, ya servía para designar a aquellas mujeres que se dedicaban a, ¿qué crees? ¿Al arte amatorio? A la vida galante, la vida alegre. La palabra gay quiere decir felicidad. Así es. Y entonces, ¿por qué crees que aquí dicen, son las mujeres de la vida alegre? Exacto. Son las mujeres gays, las mujeres felices. Viene de allá. Y entonces dicen, ¿nosotros qué somos? Hombres felices, mujeres felices, que nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de esta condición. Por eso, ojo, también hay gente que no se siente orgullosa de su homosexualidad. Claro. Y por tanto la etiqueta gay le queda guanga. Claro. Porque simplemente son hombres que se sienten atraídos sexoafectivamente por otro hombre, pero no se sienten orgullosos de ellos. Y luego tenemos otra etiqueta terrible que utilizamos, fíjate, somos muy en pro de la diversidad y no critiquemos y el racismo y muy feministas. Y si tú dices que eres gay y pro vida, ya te lincharon. Sí, claro, no puede coexistir. Claro, pero te ha tocado convivir entre... yo cuando iba con mis amigos maricones, de repente estábamos ahí en la jotería. Otra etiqueta. Otra etiqueta, pero yo la puedo usar, porque claro, lo soy. Es como los famosos niga, ¿no? Entre negros no podemos nombrar. Exacto. Pero también eso es una estrategia de defensa, diría Foucault. ¿Por qué? Porque yo utilizo la agresión, por eso la teoría queer. Es decir, la palabra queer significa raro. Así es. Significa extraño, no bizarro, porque también la palabra bizarra se ha tergiversado. La palabra bizarra significa valiente, fíjate, y nosotros lo usamos en el sentido del inglés que bizarro significa raro. Así es. Pero con el español no tiene nada que ver con bizarro, tiene que ver con rareza, con extraño, con lo que se sale de la norma. Y entonces, claro, todos estos individuos que viven relegados, que viven sometidos, ¿no? Por la superioridad, la dichosa superioridad, de pronto dicen, aquí estamos, aquí somos. Y entonces nos empoderamos haciendo uso de la etiqueta negativa, usándola entre nosotros, para que el de afuera, cuando la utilice en nuestra contra, no nos duela. Claro, entre nosotras nos decimos jotas para que cuando el de allá me diga puto, no me duela. Claro. Y qué peligroso, porque aprendimos a mentir en nuestro propio lenguaje. Y aparte de eso, somos súper misóginos. O sea, somos muy pro de eliminar etiquetas, pero ¿cómo nos gusta decir, ay, la pasiva? Sí. Ay, yo bien activo. La normal. La normal. Ay, mana, es que tú estás bien culera. O sea, todos esos, sí, te lo dicen. ¿Te lo dicen? Pero a ti te dicen puros piropos. No, las cosas como son. Me dicen culera y yo se las regreso. Yo estoy buena. Yo me siento contenta con lo que soy. No, dice, yo no soy culera, soy culerísima. Culerísima. Para que duela, para que te haga cojillas en los tanates. Pero fíjate, ¿cómo le llamaban los antiguos mexicanos, los mexicas, a este fruto que se desprendía de los árboles y que es tan rico y hoy consumen toda esta generación millennial, que es como, hoy la panacea, ¿no? El aguacate es el oro verde. El aguacate significa los testículos de la tierra. Así es. ¿Qué forma tiene el aguacate? Pues de aguacate. Claro. De aguacate, no me toques los aguacates. No me pegues en los aguacates. Me dieron en los aguacates. ¿Cómo duele? ¿No? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos relacionando y vamos construyendo lo que decía Lacan. Así es. El mismo Freud, y fíjate, no soy freudiana, pero el mismo Freud, cuando habla del psicoanálisis, él dice en la palabra sana, la palabra cura. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? Te pones a hablar ahí horas y horas y horas mientras el otro está ahí como haciéndose que te escucha y está dibujando monitos, ¿no? Ese es otro tema. Sí, claro. Porque ahora dicen que es parte de la terapia. ¿Cuál? Ya salió que en una de sus cartas Freud le decía a su amigo, a su colega, oye, me tiene hasta la madre, yo estoy bien aburrido, me puse a dibujar. Es una estrategia de evasión, te lo juro. Abrazos a todos los psicoanalistas que están por ahí viéndonos. Besos, mis chuladas, pero ¿cuál herramienta? Es una herramienta porque te sirve para evadir toda la basura que te está vomitando el otro. Claro. Pero al otro le sirve porque se cura. Porque empiezas a verbalizar, al verbalizar sacas, es un exorcismo. Vamos, claro. Hay una frase que me gusta mucho hablando de ese exorcismo, que me la enseñó una psicoterapeuta, Edith Chantal,
que nos está viendo. Hola Iris, ¿cómo estás? Que dice que la palabra hablar con lacanianos sana, hablar con freudianos sana, pero realmente la corriente no es la que sana, sino el simple hecho de hablar es la construcción hacia la sanidad interior. Es que volvemos a lo que decíamos en otro programa, lo importante no es, fíjate, yo creo que si viviera Foucault, yo no estoy tan segura si le preguntaran si está de acuerdo con la teoría queer o no. Porque la misma Teresa de Laurentiis, que utilizó toda la construcción de Foucault a partir del término queer, ella dice en un congreso en 1991, ella es italiana, y en un congreso en 1991, hablando de sus posturas respecto a lo que significa ser hombre y ser mujer, ella habla de la teoría queer. Y cuando se da cuenta de lo que generó, porque generó toda una línea de estudio académico, que se instauró en la academia, pero funcionó re bien para el neoliberalismo, para esta política donde lo importante no son lo importante no es cada localismo, sino es el colectivo. Así es, la globalización. Se perdió la individualidad. Eliminemos las historias. Claro. Y entonces olvidémonos de la historia del colectivo gay, olvidémonos de la historia del colectivo negro y centrémonos en lo que es ser lo que quiere ser. Yo tengo una duda, doctora. Hay una etiqueta que nos marcó en programas anteriores. Maceta. Y usted te lo iba a explicar y yo tengo esa duda. ¿Por qué maceta? Tiene un porqué, fíjate. Te voy a decir, ¿qué es una maceta? Cuando te dicen, voy por una maceta al tianguis, ¿qué es una maceta? Pues es una vasija. Una vasija. Puede contener o puedes tú vertir tierra o algo para plantar algo. Y cuando plantas algo y lo cultivas, ¿qué surge? Ya sea una flor o un fruto, dependiendo de la vida. Planta. Exacto. Y tú lo cuidas para que salga bien, para que frondee, para que florezca, para que dé frutos, para que tenga bonitas hojas, lo fertilizas, no lo fertilizas, pero ¿qué crees? Que todas las macetas tienen un hoyo en el culo para que salga. Entonces yo soy maceta, soy un recipiente donde entra en mi conocimiento, lo que no sirve lo desecho, lo cago, lo zurro, y entonces tengo mi propio desagüe. Entonces, si me quieren poner una etiqueta, ¿yo qué soy? Pues maceta. Así de fácil. Soy una maceta, porque soy un recipiente donde se introduce la vida, surge la vida, y lo que no sirve lo desecho. Pero yo me la puse. Nadie me la puso. Fíjate. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué tenemos que eliminar las etiquetas? No tenemos que eliminarlas. Lo que tenemos que hacer es quitarles esas cargas que nosotros mismos le damos, porque no vamos a quitar la condición. Como te das cuenta, Isra, es todo un tema. Pero lo importante de todo esto, entonces, en resumen es, no importan las etiquetas, lo que importa es el uso que hacemos de la etiqueta y la carga con la que usamos a la etiqueta. ¿Sí? Entonces, a mí, soy maceta, yo misma me lo pongo. ¿Tú qué eres? Mira, si no te gusta algo, no lo hagas y punto. Respeta al otro. Si la condición del otro altera la voluntad del otro, cuidado, ahí hay una transgresión. Pero si yo soy la que está disfrutando, no teniendo chichis, con esta nariz, no me la quiero quitar y no me la quito y no me la quito, pues déjenme en paz. Claro. Déjenme en paz. Ustedes no son los que se la traen. Si no te gusta la homosexualidad, pues no te acuestes con hombres y punto. Así de fácil y sencillo. Esa propuesta que nos haces para cerrar este bloque de programa es el resignificar la estrategia de la palabra etiqueta y no satanizarla. Es decir, las etiquetas van a seguir existiendo desde el origen de los tiempos para poder nombrar a algo, pero hoy la aplicación depende de uno. Claro, respetando a ese tercero, a esa cosa que estás etiquetando, con el fin de nunca hacer daño a alguien, ¿no? Efectivamente, entonces dejemos de lado la pelea inútil de si transformamos el lenguaje y ahora no somos muchas, somos muchas y somos todas. Sí, claro. O sea, o todes. Y pensemos que todos estemos bien. O sea, por favor, no seamos ridículos.
Pero lo que sí es importante es que sigan comentándonos. Coméntenos aquí de todo. Este programa va a dar para que me digan de todo. Yo lo acepto. Compartan. Y lo más importante de este bloque, así como de todos los bloques, es su comentario. Y suscríbanse, no se olviden darle campanita y nos vemos en otra emisión más de La Cigarra. Soy su amiga la doctora Tintina Celestina. Israel Espinosa y estamos aquí para hacer mucho ruido. Mucho ruido. Un abrazo.